Hola, ¿qué tal? Me presento, soy Manuel Jesús Gutiérrez, alumno de la Universidad Autónoma de Chiapas. Actualmente estoy cursando el séptimo semestre en el Grupo A, llevando la carrera de licenciatura en Derecho. Esta es la materia de Derecho de los Pueblos Indígenas y a continuación les explicaré algunas preguntas. ¿Cuáles son los antecedentes históricos más importantes de los pueblos indígenas? Los antecedentes históricos de los pueblos indígenas son vastos y diversos, y su historia se caracteriza por una rica herencia cultural y una serie de eventos significativos que han moldeado su realidad actual. En cuanto a civilizaciones antiguas, antes del contacto con los europeos, muchas comunidades indígenas habían desarrollado civilizaciones complejas con sus propias estructuras sociales, políticas y económicas. Uno de los más destacables es el de los mayas, ya que son muy conocidos por sus avanzados conocimientos en cuanto a astronomía, matemáticas y escritura, y que es de saber que establecieron ciudades como México, Guatemala y Belice, y que de igual manera los aztecas fundaron un vasto imperio en el centro de México, caracterizado por su arquitectura monumental, una agricultura avanzada y un sistema de tributación. Los incas en la religión andina construyeron un extenso imperio que se destacó por su ingeniería, agricultura en terrazas y una red de caminos. Y si hablamos de la colonización europea, su llegada en el siglo XV tuvo un impacto devastador en cuanto a las poblaciones indígenas. Como tal, la conquista y la colonización, ya que la llegada de los conquistadores como Hernán Cortés y Francisco Pizarro resultó en la caída de grandes imperios y que y el establecimiento de las colonias europeas. De igual manera, las epidemias traídas por los europeos, como la viruela, diezmaron a las poblaciones indígenas que no tenían inmunidad. Asimismo, los pueblos indígenas fueron despojados de sus tierras a favor de los colonos europeos, lo que generó conflictos y desplazamientos. A lo largo de la colonización, muchos pueblos indígenas resistieron la presión y a pesar de ello muchas comunidades mantuvieron sus tradiciones, lenguas y prácticas culturales. Durante los procesos de independencia de América Latina en el siglo XIX, muchos pueblos indígenas buscaron reconocimiento y derechos. Algunos líderes indígenas participaron efectivamente en las luchas con la independencia, aunque a menudo sus derechos no fueron plenamente reconocidos. A partir del siglo XX se comenzaron a organizar movimientos más estructurados con el fin de defender los derechos indígenas. En varios países se empezaron a adoptar leyes que reconocían derechos territoriales y culturales. Organizaciones como el Consejo Indígena de América y que surgieron para abogar por los derechos políticos y sociales. Hoy en día los pueblos indígenas continúan enfrentando desafíos significativos relacionados con la identidad cultural, derechos territoriales y justicia social. La lucha por el reconocimiento pleno sigue siendo una prioridad para muchas comunidades alrededor del mundo. ¿Cuáles son los organismos que se encuentran con el fin de proteger los derechos de los pueblos indígenas? Tenemos la CNDH, el Instituto de Lenguas Indígenas INALI, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la ONU, el Consejo de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas, el Convenio 169 sobre los Pueblos Indígenas y Tribales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y UNICEF. ¿Cuáles son los derechos de los pueblos y comunidades indígenas que has identificado en esta unidad? El derecho a la autodeterminación, el derecho a la tierra y territorio, el derecho a la cultura, el derecho a la consulta previa, el derecho a la participación, el derecho a la salud, el derecho al idioma, el derecho a no ser discriminado, el derecho a la propiedad, a conservar y reforzar sus propias instituciones, el derecho a la educación y el derecho al desarrollo sostenible. Uno de los derechos más importantes considero yo que es el derecho a la autodeterminación, ya que es, y bueno, desde mi punto de vista yo lo considero que es más importante, ya que este derecho permite a los pueblos indígenas a decidir su propio destino, incluyendo aspectos políticos, económicos, sociales y culturales. De mi parte sería todo, muchas gracias.